Y entonces quería entretenerme un rato porque mi esposa y yo vemos novelas, mejor dicho, en español es novela, en inglés son series de televisión. Y se acabó la serie de televisión y cuando la serie de televisión se acabó me dijo, ¿vemos otra novela? Y yo, no, busco una película de esas que les he dado like y he puesto la película más aburrida, interesante y profunda que yo me imaginaba que iba a ver. Yo dije, aquí me duermo yo en 2 segundos, me tuve despierto. Por primera vez en muchos años vi una película de una sentada. La película se llama La última sección de Sigmund Freud. No sé si alguien la ha visto aquí, está en Netflix. Qué bueno, la película está espectacularmente aburrida, profunda e interesante. Es muy buena, yo le invito a que la pueda ver. Ya en esta semana la he visto en 3 ocasiones. Fue algo que me impactó muchísimo. Sale de un psiquiatra en el 2002, escribe un libro que se llama La cuestión de Dios. Y al él escribir este libro, Netflix decidió ponerla en una película. Resulta que este psiquiatra que se llama Armand Nikolic está dando su clase en el 1967 en Harvard y está hablando sobre la filosofía de Sigmund Freud. Los estudiantes confrontan a este psiquiatra en su clase y le dice, deme otra versión, deme otra visión que yo pueda comparar la filosofía de Sigmund Freud. Sigmund Freud murió en el 1939 y resulta que muere en Inglaterra dado la Segunda Guerra Mundial, es descendencia judía, el cual tiene que huir fuera de su natal ciudad para que no fuera asesinado por los nazis. Así que está en Londres 1 año y medio antes de morir. Y en esa misma época se desarrollaba un joven en la Universidad de Oxford de Inglaterra. Un tal joven que se llama C.S. Lewis, un gran apologeta del Evangelio. Este psiquiatra en el 1967 dice, bueno, son contemporáneos. Así que tal si estos dos se hubiesen encontrado. Y de ahí nace la película. C.S. Lewis llega hasta la casa de Sigmund Freud y Sigmund Freud empieza a hablar de la teoría a través del ateísmo. Y dice varias cosas que yo quisiera decirle en esta mañana. Número 1, este gran médico, padre del psicoanálisis, lo que es un psicólogo aquí saben, lo importante que fue todo lo que él dice. Desde su ateísmo decía, el concepto de Dios es ridículo. Es un sueño ridículo de la humanidad. La búsqueda de la relación paterna divina es una amarga decepción. Si hoy aquí nosotros no hemos tenido una figura excelente de lo que es un padre, ¿cómo vamos a ver a un Dios Padre de excelencia? Investigue la historia de Sigmund Freud. Somos el apocalipsis. La humanidad ese es el apocalipsis. Somos monstruos que nos autodestruimos y vivimos felices autodestruyéndonos. Decidimos, elegimos vivir nuestras propias vidas. No hay escapatoria porque somos el apocalipsis y ¿sabes qué? Yo soy la bestia, pero tú eres la bestia también. Y nos vamos a matar. Otro punto extremadamente interesante. Dice, la Biblia hizo del mundo una guardería infantil. Y para probarlo tomó Mateo 18. La Biblia dice, tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dijo, dejan que los niñitos vengan. Y Él dice, somos unos inmaduros que no buscamos la profundidad y el madurar. El mundo se ha convertido en una guardería infantil porque ustedes han seguido el consejo de un tal Dios. Qué ignorantes son, qué inmaduros son. ¿Cuál es la moral? La moral es el miedo del hombre a ser castrado desde la sexualidad. Le encantaba hablar de la sexualidad y del gozo de la sexualidad. Decía que era el gozo absoluto. ¿Y qué es la sexualidad? Todo lo que te causa disfrute. Todo lo que tú disfrutas se puede traducir a un tipo de sexualidad. Pero ustedes los hombres siempre pensando en, ¿ustedes saben qué? ¡Qué inmadurez! ¡Qué falta de... Mire, si usted ve la película, es súper interesante. Habla sobre la familia, la sexualidad y el sufrimiento del hombre. Y le presentaba a C.S. Lewis y le enseñaba.
¿Ves esta joven con este niño en brazos? Es mi hija que murió de la fiebre española. Me arrancaron a mi nieto y luego murió también enfermo. ¡Wow! ¡Qué Dios tan espléndido ustedes tienen! ¿Qué hubiera pasado si estos dos grandes pensantes verdaderamente se hubiesen encontrado? ¿Cómo si C.S. Lewis le hubiese contestado todas estas interrogantes? Pero antes de pasar a algunos dichos de C.S. Lewis, yo quisiera que nosotros repasemos 3 dichos de los más famosos de Sigmund Freud. Primero, de error en error, toda la verdad se descubre. Segundo, lo falso es a veces la verdad al revés. Cuando Pedro me habla de Pablo, conozco más de Pedro que de Pablo. Hay muchísimos dichos. Les dejo eso solamente para que nosotros nos confrontemos. ¿Hay alguna verdad en todos esos dichos? Hay sabiduría. Dígame si a través de Sigmund Freud hay sabiduría, hay inteligencia. Nos hace pensar. ¿Qué tal Cliff Staples Lewis? Es el nombre de él y se lo cambió a C.S. Lewis para que Narnia se vendiera más fácil. Lewis fue bautizado en una iglesia en Irlanda cuando nació, pero cuando se fue desarrollando en la juventud, se apartó de la fe, como sucede hoy día. El 80% de todos los que estén aquí sentados, que se están desarrollando, de las nuevas generaciones, se apartará de la fe en algún momento de su etapa juvenil o de juventud. Se apartó de ella, se alejó de ella, se convirtió en ateo. C.S. Lewis, ¿sabes qué? Leyendo la filosofía de Sigmund Freud. Y comenzó a desarrollarse con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. Y mientras se desarrollaba, tuvo la gran bendición de poder entrar a la Universidad de Oxford. Al llegar allí, comenzar a estudiar literatura, filosofía, para convertirse en un gran escritor de la filosofía, de cuentos, de imaginación, fascinados con los animales, como podemos ver en una de sus obras más importantes, ¿verdad? Se encuentra con un personaje que se llama J.R.R. Tolkien. ¿Saben cuál es ese, verdad? Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. ¿A cuántos les gusta esa película? A mí me encanta muchísimo esa película. A los 30 años, mientras están en la Universidad de Oxford, es que él le comienza a evangelizar, y desde el ateísmo comienza a tener un encuentro con Dios. Y al tener el encuentro con Dios, ambos escritores hacen una asociación sobre la lectura y comienzan a escribir ambos. De ahí nacen aproximadamente 30 libros sobre la defensa del Evangelio y salen las Crónicas de Narnia. ¿Sabes por qué nacen las Crónicas de Narnia? Era la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos niños murieron a través de los nazis? ¿Cuántos niños eran separados y eran muertos? Él comenzó a crear un área donde adoptó una gran cantidad de niños y en medio del sufrimiento escribe estas novelas para darle algo de alegría, algo de imaginación a estos niños en ese tiempo de tanto sufrimiento. C.S. Lewis dijo, y quiero hacer 3 menciones. La fe no significa creer sin pruebas, sino confiar sin reservas. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe. A menudo se ha malinterpretado la fe como una creencia ciega. Pero la realidad es que cuando nosotros entramos a la palabra del Señor, la fe encuentra razón en la voz de Dios. No es ciega, puede encontrar contenido a través de la profundidad que nosotros busquemos. Segundo, no puedes seguir adelante hasta que te des cuenta de que no puedes quedarte donde estás. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de abandonar nuestra zona de confort, atrevernos a los retos que Dios pone en la vida de nosotros, atrevernos a ir adelante. Y por último, no se trata de lo que creemos, sino cómo vivimos lo que creemos.
nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones. ¿Cómo las vivimos? Y yo quisiera que nosotros pudiéramos ver en el libro de los Hechos, que los invito a que lo lean, Estamos entre el capítulo 4 y el capítulo 7. En el capítulo 4 nos encontramos con Pedro y Juan, que son llevados a la corte luego de haber sanado a aquel paralítico del que hablábamos ayer, la semana pasada, de aquel cojo. Y es buenísimo. La semana que viene tocaré un poco sobre esa acción. Pero esta semana quisiera que nosotros habláramos sobre el capítulo 7. Esteban. Comienza desde el 6, 7 y 8. Es súper interesante. Me encanta muchísimo. Es verdad que es un capítulo súper largo. No lo pienso leer ahora mismo. Pero qué importante es que nosotros podamos leerlo y reflexionar en un resumen que hace del Antiguo Testamento y profundiza ante la defensa del Evangelio. Y me encanta muchísimo porque Jesús dijo en el capítulo 12, versículo 11 de Lucas: cuando los lleven ante las sinagogas o ante los jueces o las autoridades para ser juzgados, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a defenderse, porque en ese momento preciso el Espíritu Santo les dirá qué deben decir. El Espíritu Santo, desde que comenzamos hecho que experiencia, conversión, estudio, aprendizaje, ¿para qué? Para accionar con el poder del Espíritu y poder ser iglesia. Una iglesia que conoce su fundamento. Por eso el año lo comenzamos con Efesios, comenzando el fundamento de la iglesia, entendiendo el fundamento de la iglesia. El fundamento de la apologética, que es el término que se usa cuando defendemos el Evangelio, es la defensa verbal del cuerpo de Cristo. ¿Ante qué? Ante la mentira, ante lo desconocido. Siempre pensamos en la defensa del Evangelio cuando hay alguien que está discutiendo contra nosotros. Pero ¿qué tal cuando llegamos al hospital y alguien se te acerca y dice: ¿por qué Dios permite que yo me enferme? ¿Existe Dios? ¿Por qué no logré pasar este examen? ¿Por qué Dios me permitió colgarme? Pero irresponsable y no estudiar. ¿Se escuchó? Pensé que lo había pensado. ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Hay tanta defensa de Cristo en medio de la vida. ¿Qué debemos hacer? Que Dios nos llama para hacerla en todas las circunstancias de la vida, en todo. Pero el caso que estaremos viendo hoy, en una de las defensas del Evangelio, es corregir la mentira, es corregir los falsos testimonios, es dar la información ante la falta de información. ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Y es bien importante que podamos entender. Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué confío en Cristo y en sus promesas. Cuenta tu historia, contemos nuestra historia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué vivo para Cristo? Porque yo quiero compartirte las bendiciones que he recibido en medio de la enfermedad, en medio de la ruptura, en medio de no lograr lo que no logré, pero que Cristo ha logrado en mí. ¿Qué hubiese sucedido si estos dos grandes personajes se hubiesen encontrado? ¿Cómo se registraría verdaderamente esta gran discusión y cuáles serían los resultados? Cuenta la historia registrada en la biografía del gran Sigmund Freud que 2 semanas antes de morir, un profesor de Oxford llegó a su casa a tener una conversación con él. Porque puedo vivir una vida de ateísmo por completo, pero cuando llegan los tiempos finales de la vida de cada uno de nosotros, hay alguien que Dios llevará a las camas de los enfermos para decirle: Cristo sana el alma y te quiere regalar vida eterna.
Y entonces volvamos a Esteban. Cuenta la historia que la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y ya los líderes de la iglesia no daban abasto. Comenzaron los apóstoles a atender las viudas y de momento se ha formado un bochinche entre los del 8 y los de Ciudad Jardín. Sí, porque el bochinche fue los que hablan griego o los que hablan arameo. Oye, ¿qué está pasando con los discípulos que solamente están atendiendo a las viudas que hablan arameo? ¿Y qué pasa con las griegas? ¿Por qué no se atienden? Ustedes saben esas tonterías, esas cositas que suceden. No, entonces, ¿qué pasa? Ha crecido tanta la iglesia que hay que formar el cuerpo de servidores de Cristo para que atiendan las viudas mientras los apóstoles siguen en la oración, en el ayuno y predicando el evangelio. Así que levantan 7 grandes hombres. En el capítulo 6 hablan que cogieron estos 7, no lo voy a mencionar a todos, pero en el capítulo 6, versículo 8 dice: Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales milagrosas, asombrosas ante la gente. Yo me imagino yendo a atender la necesidad de las viudas y de los pobres, y allí Dios haciendo milagros y milagros y milagros, porque todas las posiciones que Dios ha creado son extremadamente importantes en su cuerpo. Sigue diciendo el texto: cierto día, unos hombres de la sinagoga de esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir con él. Comenzaron a discutir, comenzaron a debatir la palabra y lo que había sucedido. Eran judíos de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ninguno podía. Él vio a Cristo resucitado. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue empoderado por esa presencia que le da sabiduría, que le da inteligencia, que le da discernimiento, que le da poder de Dios. Y usted sabe lo que comenzaron a hacer esos hombres cuando no lograron destruir a Esteban. Levantaron falsos testimonios, levantaron una calumnia, levantaron mentiras. Comenzaron a regarlo por los líderes religiosos y a decir cuánto daño le estaba haciendo la fe y que él había dicho que iban a demoler el templo y que el templo se iba a destruir y que ya no iba a estar el centro religioso donde adorar al Señor. Yo no voy a entrar en la centralidad del mensaje de Esteban, porque nosotros aquí todos estamos claros que la presencia de Dios no mora en el templo de Buenavista. La presencia de Dios mora ¿en dónde? En nuestro templo, que es nuestro corazón. Yo no voy a entrar en la centralidad de que si el altar, este se hizo con madera y un poco de cemento y tiene alfombra. Yo no voy a decirles a ustedes que pueden venir aquí de madrugada porque aquí está la presencia de Dios. No. Él dijo que Él no mora en templos hechos por hombre. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Él creó el templo de nuestro cuerpo para vivir en nosotros. Pero yo no tengo que justificar eso, ¿verdad que estamos claros? Yo no tengo que decir que aquí se formó la grande porque el pastor tiene corbata o no tiene corbata, tiene tenis o no tiene tenis en el altar. ¡Oh, Dios! Eso sonó político. ¿Cómo piensas? 4 años más. Que en lo secreto y en lo oculto, donde a lo mejor nadie está viendo que estás viendo en la computadora, en este templo del Espíritu Santo, está viendo todo nuestro comportamiento y sabiendo y examinando los pensamientos que pasan por cada uno de ellos. Esa era la gran controversia. Ese era el gran dolor. Y Esteban con poder decía: generación hipócrita. Tú que matas los profetas, desde el Antiguo Testamento has matado a los profetas. Mataste al Cristo, al Hijo de Dios encarnado. ¿Sabes por qué? Porque no le permites al Espíritu Santo obrar en tu mente, en tu corazón y en tu vida para que puedas entender la profundidad del Evangelio y de Dios.
sacerdotes que viven afanados en mantener que la religiosidad, ahí fue la pelea de Esteban. Dice que causó tanto y tanto coraje que los sacerdotes y los líderes religiosos cerraban sus puños. Lean el sermón, es espectacular. Son 53 versículos, si no me equivoco. Más de 56 versículos aproximadamente. Dice que cerraban sus puños de enojo y de coraje. Dicen que se tapaban sus oídos porque no querían escuchar tal herejía. Habían señales, habían milagros, había transformación, pero salía de mi religiosidad. Así que aquí hay algo, aquí hay magia, aquí hay algo, pero hay que acallarlo. Me encanta, si vamos al capítulo 4, entre Pedro y Juan, cuando están discutiendo, hay un sabio sacerdote que se llama Gamaliel, igual que papi, que les dijo, ¿saben qué? El otro día alguien se levantó a revolucionar, lo mataron y se acabó. Y después se levantó otro y levantó un grupito de revuelta, lo mataron y se acabó. Pero este grupito, le mataron el líder y se hacen más fuertes. Y Esteban está en la defensa del Evangelio, en la apologética del Evangelio, con grandes y grandes religiosos. Difanado su testimonio con tantas mentiras. Y de momento hace una pausa. Mira hacia el cielo. Dice el versículo 55. Estaba lleno del Espíritu Santo. Miró la mirada hacia en el cielo y vio la gloria de Dios. Vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios, el que ustedes mataron, a la derecha del Padre, como dice la profecía. Miren, ¿por qué es tan importante que nosotros tomemos pausa? Miren, fíjense hacia los cielos. Estamos muy acostumbrados en nuestra vida a estar fijándonos en la crítica y en lo que dicen de nosotros. Estamos muy concentrados en guardar nuestro testimonio o tratar de defendernos lo indefendible. Cuando Esteban no tuvo más nada que decir, lo que hizo fue mirar a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero. Él es el Dios que guarda a cada uno de nosotros. ¿Y qué vio? Vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y entonces les dijo a toda aquella gente, ¿lo ven? No lo van a poder ver porque están concentrados en la confrontación, están concentrados en el destruir, están confrontados en el ganar, están concentrados en ser con una ausencia de Dios tan grande. Vive el mundo. Pero Esteban miraba hacia arriba. Miren la gloria de Dios. Tú estás en medio de perder tu vida, sí, mira la gloria de Dios. Estás a punto de perder tu testimonio, mira la gloria de Dios. Estás a punto de perder todo lo que has luchado, mira la gloria de Dios. ¿Qué me importa todo lo que hay aquí? Yo quiero la gloria de Dios, yo quiero la eternidad con Cristo. Mientras te lanzan piedras, mientras buscan lapidarte, mira la gloria de Dios. Olvídate quién te tira la piedra, mira la gloria de Dios. Decía que Esteban comenzó a decirle, Señor, repitió lo que Jesús dio desde la cruz, no le tomes en mal lo que están haciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos, Señor, perdónalos. Es que cuando la gloria de Dios la podemos ver, no hay ninguna crisis que nos quite de desear estar en la presencia de Dios. Y hoy usted y yo, mientras salimos a vivir la vida en Cristo, cuán amenazado se siente nuestra estabilidad emocional en este mundo.
cuán amenazado, cuán difícil. ¿Cómo respondemos? Cuando abruptamente nosotros no queremos llegar a la controversia, pero cuando abruptamente nos llega a la controversia, ¿claudicamos o nos mantenemos firmes? Usted puede buscarse un abogado y siempre que lo he consultado, siempre me dice, pastor, lo mejor es sentarse a conversar y llegar a acuerdos. Es lo mejor. Siempre. Pero qué difícil se siente que cuando uno va a llegar a acuerdos, uno se siente que está entregando tanto de uno para el bienestar de otro, injustamente. En el caso de Esteban fue, mira la gloria de Dios. Pasa el testimonio, pasa quien tiró la piedra, mira la gloria de Dios. Que Dios tenga compasión de cada uno de ellos. Mantente firme en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Ahorita leí el versículo 15, pero me gustaría que pudiéramos ver todo el contexto del texto. Dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Oye, yo salgo a hacer el bien, ¿quién te podría hacer mal? Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los va a bendecir. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo ¿con qué? Con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Sí, Dios así lo quiere. Es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno, inocente y sufrió por los pecadores para que nosotros pudiéramos ser amigos de Dios. Los que lo mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu una eternidad entre nosotros. Mientras terminaba el primer culto, una joven llena de valor llegó hasta donde yo me siento con su bolsita de que llegó por primera vez a este templo. Me dice, pastor, es la primera vez, llevo 3 días en Puerto Rico, me acabo de mudar. Y mientras tomaba un Uber, le pregunté al del Uber a qué iglesia puedo visitar y me recomendó esta iglesia y hoy llegué aquí por primera vez. Pero tengo una duda. Cuando yo esté defendiendo el Evangelio, yo debo ser entonces como Esteban y decirle a la gente, hipócrita, el Espíritu Santo se quiere mover en ti. Yo no, wait. Pausa. La discusión de Esteban fue en un círculo cerrado de personas que conocían la palabra y había una discusión teológica. En nuestra vida, tú y yo hoy salimos a defender el Evangelio. Gente que está rota, gente que ha sido traicionada, gente que ha sido abandonada, gente que necesitan que alguien le compruebe que verdaderamente Dios existe, que su amor es una cosa fuera de lo normal y que puede restaurar nuestras vidas. Es con amabilidad, es con amor, es hablar que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a este mundo porque nos ama cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos, pastor, la gente a veces se siente juzgada. Yo no lo juzgo. Lo juzga Cristo. Y esa palabra juzgar se le ha dado mal interpretación. Porque yo a nadie le tengo que decir pecador. Pero cuando yo me enfrento con Cristo, Él examina mi pensamiento para que yo entre en razón de entender
que el camino no es que le agrade a Dios o no le agrade a Dios. Es que el camino que conduce mal no le hace daño a Dios, me hace daño a mí. Que el yo renunciar al camino que me hace daño a mí no lo hace a Él más Dios, sino que ya Él es Dios soberano. Que lo hace por amor, porque desea que vivamos en la paz que solamente Cristo puede dar a la vida de nosotros. Pastor, pero usted me está juzgando. No, yo no te estoy juzgando. Yo te digo que te atrevas a venir a los brazos del Señor y que tú le preguntes a Él, como decía el salmista: Señor, examíname, mira a ver si hay camino de perdición. ¿Por qué vivo en odio? ¿Por qué vivo en dolor? ¿Por qué vivo en desesperanza? ¿Por qué vivo mal? ¿Por qué no vivo en paz? Examíname. Pues ven a mis brazos, que yo te voy a enseñar un camino que es hermoso. Aunque sientas que te apedreen, aunque sientas que te la pidan, aunque sientas que te estás muriendo, tranquilo, porque yo estoy resucitando en tu corazón, en nuestros corazones. ¿Qué hubiese sucedido si C.S. Lewis no se hubiese encontrado con J.R.R. Tolkien? Whatever. ¿Qué hubiese sucedido si ese brillante, ese regalo que Dios le dio de tanta sabiduría, no se hubiese encontrado con alguien redimido? Qué escandaloso más grande todavía. ¿Cuánta gente brillante reta nuestra inteligencia? Y nos sentimos ínfimos, nos sentimos más pequeños delante de esa persona. ¿Qué sucede si nosotros no compartimos nuestra verdad? Hay mucha gente alrededor de nosotros gritándonos, gritando su queja, gritando su dolor, en esperanza que usted y yo nos llenemos de valor y le podamos decir: te quiero contar mi historia. Te quiero contar mi historia. Yo vivía igual que tú. Yo era un infeliz, yo no tenía futuro. Pero un día Cristo vino a mí y me lo contó la hermana Yayita, la hermana Amparo, me lo contó la hermana Juanita, el hermano qué sé yo quién vino donde mí me dijo: Cristo me ama. Y yo: ¿en serio que me ama? Yo he vivido así, porque mis padres se divorciaron, porque viví en escasez, porque la enfermedad llegó. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. A Cristo le mataron el cuerpo, pero no le pudieron matar el alma. El alma resucitó para una eternidad y Cristo desea resucitarte juntamente con Él. Y entonces, ¿cuál es el llamado? Atrevernos a contar nuestra historia. Es como Cristo lo hizo. Pastor, entonces soy un apologeta. Sí, lo eres. Vas a defender que Cristo triunfó y que todo lo horrible se sepultó y murió. ¿Con mi simple historia? Sí. Con la simple historia de lo que Cristo hizo en tu vida, en nuestras vidas. El Señor está haciendo grandes cosas a nivel del mundo, a nivel mundial. Y yo quiero ser parte de esa historia. ¿Usted desea ser parte de esa historia? ¿Usted se atrevería, aún sabiendo que va a ser arrojado a las piedras y tratar de ser lapidado? ¿Usted se atrevería a contar la historia sabiendo que es la verdad y que esa verdad le hará libre a mucha gente? ¿Usted sabe lo que sucedió? Que los que iban a apedrear a Esteban tomaron sus ropas y las llevaron ante un joven que se llama Saulo. Y dice el capítulo 7 y el capítulo 8, versículo 1, que Saulo tomó las ropas de todos aquellos líderes religiosos y todos aquellos que empezaron a apedrearlo, y dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ahí estaba con su ropa Saulo. Y comenzó a ver lo que le estaba pasando a un hombre inocente.
Y escuchó cuando Saulo dijo: Señor, perdónalo, no le tomes en acción. Los mandamientos dicen que nos perdonemos. Los mandamientos dicen que no maten. Yo me imagino a Saulo con las ropas ahí viendo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Mátalo, pero no matará, perdonará. ¿Cuándo se cayó Saulo al piso? ¿Cuándo comenzó a caerse? Comenzó a caerse cuando la razón comenzó a juzgar la fe. Comenzó a caerse cuando todo lo que tenía ideal en su mente comenzó a morir y decir: hay algo que no me cuadra, hay algo que no está bien. Dios mío, ¿dónde tú estás? Contéstame, Señor. ¿Tengo sangre inocente en mi mano? ¿O esto es lo que se debe de hacer? Y yo me imagino camino a Damasco, el Señor llegando hasta donde él ve la presencia del Señor y decirle: no está bien, no está bien. Ahora te voy a enseñar lo que sí está bien. ¿Usted se imagina que Saulo no se encontrara con Esteban? ¿Cuántos libros tendríamos del Nuevo Testamento? ¿Llegaría la fe a Roma? ¿Llegaría el testimonio a España? ¿Llegarían los testimonios a Puerto Rico? Usted es Esteban. Y hay tantos Saulos allá afuera que necesitan ver nuestra defensa, escucharla y escuchar de lo más profundo de nuestro corazón. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Usted quiere ser Esteban? Si usted se atreve a compartir esta fe, yo le invito a que se ponga de pie como un acto de testimonio a la humanidad. Yo quiero defender el Evangelio, yo quiero defender la paz, yo quiero defender el amor, yo quiero defender la verdad. Yo quiero que tú utilices mi humilde testimonio, mi sencillo testimonio a tantos que llegan necesitados de ser transformados por el poder del Espíritu Santo, a tantos con los cuales yo quiero compartir la eternidad en el reino de los cielos. ¿Qué tal? Así como Eleni oraba ahorita y decía: ponga su mano en el corazón. Señor Jesús, úsanos para tu gloria. Úsanos para compartir tu evangelio. Danos el valor de atrevernos a compartirlo sin temor, aún sabiendo que las respuestas serán piedras, será lapidación. Yo sé, Señor, que tú nos resucitarás y que habrán Saulos de la vida alrededor de nosotros necesitados de ver, Dios, que tú eres poderoso, que verdaderamente tú amas, que verdaderamente tú restauras, que tu deseo es salvar y no juzgar y no matar, sino de dar vida eterna a la humanidad entera, que ningún pecado te escandaliza, que ninguna condición te escandaliza, sino que a todos nos ves con amor y con deseo de compartir las buenas nuevas. Utiliza este ejército para compartirla, Señor Jesús. Utiliza este ejército que hoy se pone de pie, que podamos decirte con nuestros labios: nos rendimos a ti, nos entregamos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.